Continuamos con la celebración del acto académico que dará comienzo oficialmente al primer curso del recién creado Instituto Teológico de nuestra diócesis de Jaén. Este instituto, como bien sabéis, fue erigido en el mes de marzo por nuestro obispo don Sebastián Chico Fernández Martínez para adecuar nuestra propuesta formativa a las pautas dadas por el Papa Francisco en el año 2017 en su carta apostólica Veritatis Gaudium, dedicada a la formación académica en las facultades y universidades eclesiásticas. El Santo Padre, ya en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, recordaba a toda la Iglesia la necesidad de afrontar un nuevo momento evangelizador en el que nos encontramos, urgiéndonos a una conversión pastoral que alcanzara a todo nuestro modo de ser y vivir como Iglesia. Dice el Papa Francisco: sueño con la opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Este planteamiento no es fruto de una ocurrencia o del capricho arbitrario de un momento. Está en perfecta continuidad y sintonía con aquellas célebres palabras de San Juan 23, pronunciadas hace 60 años en la inauguración del Concilio Vaticano II. El Santo Papa decía: es necesario que la Iglesia no se aleje del sacro patrimonio de las verdades recibidas por los padres, pero al mismo tiempo debe ver también el presente, las nuevas condiciones y formas de vida que han abierto caminos al apostolado católico. Nuestro deber, continuaba el Papa de Bérgamo, no es solamente custodiar ese tesoro precioso como si nos preocupáramos únicamente por la antigüedad, sino dedicarnos con solícita voluntad y sin temor a esa obra que nuestra edad exige, prosiguiendo así el camino que la Iglesia hace desde hace casi 20 siglos. El Papa Francisco, para encauzar los centros superiores de teología hacia el actual modelo evangelizador, publicó su carta apostólica Veritatis Gaudium. En ella, el Santo Padre expresaba la razón de ser del paso que se ha dado en nuestra diócesis con la creación del Instituto Teológico San Eufrasio y el papel que está llamado a desempeñar en nuestra Iglesia local. La tarea urgente en nuestro tiempo consiste en que todo el pueblo de Dios se prepare a emprender con espíritu una nueva etapa de la evangelización. La renovación adecuada del sistema de los estudios eclesiásticos está llamada a jugar un papel estratégico. Nos encontramos, por tanto, en un nuevo momento evangelizador que requiere una renovación en todos los órdenes. Y esto alcanza también a los centros de formación teológica, en la medida que son los responsables de profundizar en y cultivar ese espíritu que debe sostener nuestra evangelización. Porque obviamente, si no hay una buena formación, no puede haber una buena evangelización. Si no existe una consistente estructura académica, filosófica y teológica, además de la gracia del Espíritu, está claro que cualquier iniciativa pastoral y de conversión carecerá de fundamento. Nosotros, gracias a Dios, venimos de una trayectoria académica en nuestro seminario diocesano, la Inmaculada y San Eufrasio, que sin ánimo de caer en una falsa modestia o parecer petulantes, podríamos calificar de excelente. Los resultados de nuestros alumnos durante estos años así lo atestiguan, además de su competencia y sobrada preparación cuando algunos han ampliado estudios en otros lugares. Por eso mismo,
para que la formación en nuestra diócesis siga manteniendo ese estándar de calidad docente y nuestros futuros sacerdotes, religiosos y laicos se encuentren a la altura de lo que la Iglesia de Jaén necesita, todos hemos de dar el paso de creer firmemente y comprometernos con el proyecto formativo que poco a poco se va configurando en nuestro instituto teológico. Hemos de ser conscientes de que este tiene que ser nuestro proyecto. El instituto tiene que ser nuestro proyecto. Los actuales profesores, alumnos y trabajadores somos los responsables en este momento de poner unos buenos y sólidos cimientos para que después otros puedan seguir la construcción de este instituto que está llamado a ser el centro de referencia de la formación filosófica, bíblica, teológica y pastoral de la Iglesia de Jaén. Y además, no puede serlo de cualquier manera. El hecho de que hace tan solo una semana recibiéramos la gozosa noticia de que la Congregación para la Educación Católica reconocía nuestra afiliación a la Facultad de Teología de Granada de la Universidad Loyola era la confirmación eclesial de que nuestro instituto tiene que ofrecer una formación acorde a las expectativas de calidad y excelencia que se nos exige como centro superior de formación. En estos momentos, nuestro plan formativo se encuentra articulado en 3 niveles. El nivel elemental o básico, pensado para las personas que quieren iniciarse en los contenidos elementales de nuestra fe. A ellos se les ofrece la Escuela de Fundamentos Cristianos y la Escuela de Catequistas. El nivel medio, pensado para las personas que tienen ya una cierta formación y quieren profundizar un poco más en algún aspecto concreto de nuestra fe. Para ellos han sido creadas o continúa en marcha el aula bíblica impartida por don Enrique Cabezudo, quien le agradecemos enormemente su esfuerzo, su trabajo, y va a ser creada el aula de humanismo cristiano que va a ofrecer el profesor don Luis María Salazar. También tengo que decir que don Andrés Segura ofreció y propuso al instituto la creación de una aula jurídica, desde la que impartir también una formación a este nivel a aquellas personas que lo solicitaron. Y después el nivel superior, pensado para aquellas personas que se adentren en la teología y quieran una titulación superior y un reconocimiento académico. Para este nivel se encuentra el bachiller en teología. Asimismo, también habría que añadir que nuestro instituto va a ofrecer los estudios de la DECA en una modalidad semipresencial. La idea es aumentar esta oferta formativa y procurar que cada vez sean más las personas, sobre todo los laicos, que ya sea un nivel u otro, profundicen en el conocimiento de nuestra fe y puedan dar razón de ella en nuestro mundo. La tarea es hermosa y el reto muy grande. Por eso no podemos olvidar 2 cosas fundamentales. En primer lugar, el clásico aforismo latino que dice ad augusta per angusta. La gloria, lo alto se consigue luchando. Porque todo en la vida cuesta esfuerzo y sacrificio, y el instituto también va a necesitar una buena dosis de ambos por parte de todos. En segundo lugar, no podemos olvidar que no estamos solos para afrontar el desafío de poner en marcha y consolidar nuestro instituto teológico. Porque si esta obra es verdaderamente voluntad de Dios, que no me cabe duda de que sí, Él la sabrá llevar a buen puerto. Y lo más hermoso es que a nosotros nos ha llamado para que trabajemos en ella y pongamos las primeras piedras. Gracias a todos y ánimo a todos en esta hermosa tarea que el Señor nos encomienda. Ayer concluía en Roma la 9ª conferencia anual del ICA, sigla que significa International Council on Archives, o en francés Conseil International des Archives, que se ha desarrollado en la Ciudad Eterna desde el pasado 19 de septiembre. Este organismo, que fue creado por la UNESCO en 1948
tiene como finalidad ser la voz de los archivos y archiveros en el escenario internacional. Y su misión es promover la conservación y el uso de los archivos en todo el mundo, al mismo tiempo que trabaja para proteger y mejorar la memoria del mundo. El lema escogido para esta 9ª conferencia es Archivos Bridging the Gap, es decir, cerrando la brecha. El concepto de brecha, que está muy en boga en estos momentos, se ha estudiado en esta 9ª conferencia con subtemas como cómo cerrar desde los archivos las brechas democráticas, culturales, de distancia, digital. También se habla mucho de la brecha laboral y de la brecha salarial. Quizás más esto. Se podrían añadir otras, entre comillas, brechas, como el enorme abismo que se abre entre la manipulación de la verdad, la tergiversación entre la realidad histórica y las reinterpretaciones que, en clave de memoria, democrática o no, se pretenden llevar a cabo desde perspectivas que no responden a lo que sucedió auténticamente. Y así se podrían citar muchas más. Con esa pretensión se pone el dedo en la llaga de la desinformación y la manipulación que dominan a una sociedad que se autoconcibe como una sociedad de la información, del conocimiento científico, de la libertad. Y en este sentido creo que la nueva evangelización o la conversión pastoral, que parece que es la denominación que más le gusta al Papa Francisco para expresar en realidad el mismo fenómeno pastoral o el mismo proyecto pastoral, pasa también por asumir y llevar a cabo, con criterios claros y seguros, el servicio a la verdad o diaconía veritatis, que en relación con la objetividad histórica que se apoya en la memoria documental de la Iglesia, centra esta lección inaugural del curso 2022-2023 del Instituto Teológico San Eufrasio. La celebración del Jubileo de la Encarnación el año 2000 propició una amplia gama de iniciativas pastorales y culturales, entre las que se encuentra, por el eco que tuvo y también por la cierta polémica que en distintos ambientes suscitó, la llamada Jornada del Perdón, celebrada el 12 de marzo del año 2000, el primer domingo de Cuaresma, con el famoso Cristo de San Marcello, que veis ahí a San Juan Pablo II agarrado al Cristo de San Marcello, que también presidió la celebración, aquella tremenda que hizo el Papa a finales de marzo del 2020 en plena pandemia, con la plaza de San Pedro absolutamente vacía. El objetivo de esa jornada del perdón en la mente de San Juan Pablo II era el reconocimiento de las culpas históricas por parte de los cristianos, de modo que la Iglesia entrara en el tercer milenio purificada de sus pecados pasados. Esta jornada estuvo preparada por un documento de la Comisión Teológica Internacional, que tenéis a la derecha, elaborado durante las sesiones plenarias de este organismo de 1998-1999 y que lleva por título Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado. Este magnífico documento, que no ha perdido actualidad, incide en el necesario e inexcusable conocimiento de la historia de la Iglesia para poder llevar a cabo un juicio tanto histórico como teológico de su actuación a lo largo de los siglos. Como afirma el texto de este documento, citando un discurso de San Juan Pablo II del año precedente, es decir, 1998, la Iglesia, en resumen, no tiene miedo a la verdad que emerge de la historia y está dispuesta a reconocer equivocaciones allí donde se han verificado, sobre todo cuando se trata del respeto debido a las personas y a las comunidades, pero es propensa a desconfiar de los juicios generalizados de absolución o condena respecto a las diversas épocas históricas. Confía la investigación sobre el pasado a la paciente y honesta reconstrucción científica, libre de prejuicios de tipo confesional o ideológico, tanto por lo que respecta a las atribuciones de culpa que se le hacen, como respecto a los daños que ella ha padecido. En realidad, la anterior afirmación no era novedosa, pues por lo que respecta al conocimiento imparcial y objetivo de la historia de la Iglesia, ya el Papa León XIII había establecido la base de lo que posteriormente se dio en llamar diaconía veritatis o servicio de la verdad o a la verdad, que presta
entre otras fuentes, el patrimonio documental de la Iglesia, a partir del cual, como señalaba el Papa Pecci en la Carta Apostólica Sebe Número Considerantes de 1883, con la que abrió a la investigación el Archivo Vaticano, lo decía el Papa citando un texto de Cicerón de su obra de Oratore, que afirma: el historiador no debe atreverse a afirmar lo que es falso ni a callar lo que es verdadero. En esta misma línea de pensamiento, San Juan Pablo II ya se había detenido en el análisis y la reivindicación de la Diaconía Veritatis en dos de sus encíclicas. Lo hizo en la primera, la programática de 1979, la encíclica Redemptor Hominis, en cuyo número 19 discurría aquel querido y recordado Papa sobre la Iglesia como responsable de la verdad, afirmando: por consiguiente, hemos sido hechos partícipes de esta misión de Cristo, profeta. En virtud de la misma misión, junto con Él, servimos la verdad divina en la Iglesia. La responsabilidad de esta verdad significa también amarla y buscar su comprensión más exacta para hacerla más cercana a nosotros mismos y a los demás en toda su fuerza salvífica, en su esplendor, en su profundidad y sencillez juntamente. Pasados casi 20 años, San Juan Pablo II publicó su encíclica Fides et Ratio, dedicada, como su título indica, a las relaciones entre fe y razón, publicada el 14 de septiembre de 1998. En el inicio justo del texto, en el número 2 de esa encíclica, el Papa Wojtyła afirmaba: la Iglesia no es ajena, ni puede serlo, a este camino de búsqueda. Desde que en el misterio pascual ha recibido como don la verdad última sobre la vida del hombre, se ha hecho peregrina por los caminos del mundo para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y decía: entre los diversos servicios que la Iglesia ha de ofrecer a la humanidad, hay uno del cual es responsable de un modo particular: la diaconía de la verdad. Por una parte, esta misión hace a la comunidad creyente partícipe del esfuerzo común que la humanidad lleva a cabo para alcanzar la verdad, y por otra, la obliga a responsabilizarse del anuncio de las certezas adquiridas, incluso desde la conciencia de que toda verdad alcanzada es sólo una etapa hacia aquella verdad total que se manifestará en la revelación última de Dios. Si los elementos artísticos del patrimonio cultural de la Iglesia pueden ofrecer una via pulchritudinis, un camino de la belleza para acceder a la belleza suma, que es Dios, los archivos de la Iglesia ofrecen también un camino para llegar mediante otro trascendental a Dios. Ese otro trascendental filosófico es la verdad. La Diaconía Veritatis, que, como recordó Georges Cotier, el teólogo de la Casa Pontificia, en el simposio sobre la Inquisición organizado en Roma en el año 1998, antes del jubileo del 2000, no es esa Diaconía Veritatis, sino purificar la memoria, que consiste en restablecer el pasado en su objetividad, liberándolo de todos los a priori unidos a su imagen. Esta tarea prioritaria del historiador, que no es otra tarea sino intentar captar lo más fiel y exactamente posible la materialidad de los acontecimientos, implica también establecer sus causas y su contexto, sometiendo continuamente los resultados obtenidos a una valoración crítica, pero siempre desde una correcta hermenéutica. La aportación que el patrimonio documental de la Iglesia puede hacer a la Diaconía Veritatis es decisiva en las actuales circunstancias, donde se reinterpreta sin pudor alguno el pasado con un concepto de memoria que, a pesar de presentarse como recuperadora fiel y auténtica de lo pretérito, en realidad no hace más que reinterpretarlo sobrepasando los límites de la objetividad para ofrecer en ocasiones unos resultados que están más cerca de la ciencia ficción ideológica que de la objetividad histórica de los acontecimientos que se pretenden reconstruir. Y esa realidad en estos momentos se hace más evidente, por ejemplo, cuando se trata del Archivo Apostólico Vaticano. Como es sabido de todos, el Archivo Vaticano está de actualidad.
una actualidad que no es debida a la riqueza de sus fondos ni a las amplias posibilidades que ofrece a los investigadores que desde prácticamente todo el mundo acuden a sus salas para desentrañar documentalmente un pasado que es católico, es decir, universal. Pues no en vano este archivo, aunque valdría mejor decir archivos, es en cierto modo el archivo histórico central de la Iglesia Católica. La actualidad del Archivo Apostólico Vaticano, como se llama desde el 22 de octubre de 2019, hasta entonces llamaba Archivo Secreto Vaticano, que da más morbo, lo de secreto, pues desde el motu proprio que el Papa aprobó el 22 de octubre de 2019, cambiando el nombre, ha hecho en cierto modo también aumentar la polémica. La polémica en parte por su anterior calificación de secreto, que daba lugar a todo tipo de especulaciones ocultistas tipo cuarto milenio, donde los ministros de la sospecha contemporánea tomaban argumentos sin base real alguna y sin escasa destreza narrativa para especulaciones que se han plasmado en obras de pretendida pero escasamente lograda literatura, en las que el reclamo del binomio de palabras secreto y Vaticano parece asegurar ya el éxito editorial, aunque culturalmente estas obras no pasen de ser un subproducto, como ocurre con algunas de las novelas de Dan Brown, por citar algún ejemplo, que podría ampliarse casi hasta la saciedad. Cito más de 20 libros a pie de página con ese binomio, secreto y Vaticano. Los secretos del archivo, los misterios de la Iglesia, no vale nada. En fin, es una ofensa a los árboles de los que se hace el papel con el que se imprimen esos libros. Y polémica que se produce también aquí en el Gordo por la apertura de los fondos archivísticos del pontificado de Pío XII, Papa de 1939 a 1958, quien tuvo que hacer frente, apenas elegido, al estallido y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la división del mundo en dos bloques irreconciliables, el capitalista y el comunista, cuyos enfrentamientos han llenado el periodo de la llamada Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la caída de todas las democracias populares del este de Europa. Para evitar malentendidos interesados y torticeros, el Papa Francisco firmó una carta apostólica en forma de motu proprio con fecha 22 de octubre de 2019, en la que determinaba que se cambiase la denominación de Archivo Secreto Vaticano por la de Archivo Apostólico Vaticano. En el texto de ese documento, el actual pontífice, recordando la historia de este importante archivo y los servicios que sus ricos fondos han prestado a la investigación histórica, recordaba cómo el adjetivo secretum, en latín, se usaba para referirse al archivo particular, privado de los papas y también de los soberanos de las naciones europeas, pero que el paso del tiempo, con los inevitables cambios sociales, políticos y culturales que imponía, había hecho que, cito textualmente al Papa Francisco, el término secretum, unido al Archivo Vaticano, empezase a ser malentendido, a ser contemplado desde perspectivas ambiguas, incluso negativas, con lo cual esa locución ha asumido una acepción perjudicial de ocultamiento reservado a unos pocos. Todo lo contrario de lo que siempre ha sido y pretende ser el Archivo Secreto Vaticano, que, como dijo mi santo predecesor San Pablo VI, conserva los ecos y vestigios del paso del Señor por la historia. Y concluye el actual pontífice citando unas palabras de su discurso al personal del Archivo Vaticano el 4 de marzo del mismo año 2019. La Iglesia no tiene miedo de la historia, es más, la ama y querría amarla más y mejor como la ama Dios. Para hablar de la apertura de los fondos del pontificado de Pío XII, de 1939 al 58, quiero hacer alguna referencia previa a las aperturas previas de los fondos del Archivo Vaticano. El Archivo Secreto Vaticano dejó de ser realmente un Archivo Secreto Vaticano en la mayor parte de su documentación cuando en 1883 el Papa León XIII, con la Carta Apostólica Sepe Número Considerantes del 18 de agosto, con la fresquita romana de 1883, firmó esa carta dirigida a 3 cardenales de la curia, al cardenal Antonino de Luca, que era el vicecanciller de la Santa Romana Iglesia, por lo tanto, digamos, el moderador de la curia vaticana entonces,
y 2 por curados que se habían distinguido por sus válidas aportaciones al campo de la investigación. Primero, el prefecto de la Biblioteca Vaticana, un benedictino francés, Jean-Baptiste Pitrat, gran editor de textos de los padres de la Iglesia, y el prefecto del Archivo Vaticano, que era un historiador alemán, Joseph Hergenröder, que había escrito un manual clásico de historia de la Iglesia, aparte de otras publicaciones. Con esa carta el Papa Pecci ordenaba la apertura a los investigadores de los fondos del Archivo Vaticano, pero fundamentalmente lo hacía con una clara intencionalidad apologética, porque en 1870 los italianos, los garibaldinos, habían conquistado la ciudad de Roma, había terminado la soberanía temporal de los papas, y entonces la Italia unida, bajo la égida de la dinastía de los Saboya, el reino de Italia, se había autoafirmado en cierto modo pues como un proyecto que llegaba con un cierto retraso, porque los papas eran los grandes culpables de que los italianos no se hubieran unificado. Menos unificados estaban los alemanes, y lo siguen estando, y el Segundo Reich se creó en 1870, el mismo año, ¿no? Pero aquí ya hay que buscar un capro expiatorio, que dicen los italianos, un chivo expiatorio, y ese chivo era la Iglesia, el papado. A eso se unía alguna obra de la historiografía liberal protestante, como la historia de los papas de Leopold von Ranke, que también pues incidía en que el papado en Italia había sido un freno para el desarrollo de la nacionalidad italiana. Entonces, en esa carta, CP número considerante, León XIII afirmaba que es deber nuestro no solo reivindicar todos los derechos de la Iglesia, sino además volver por la dignidad de la Santa Sede contra acusaciones injustas, y queriendo que la verdad salga victoriosa, y sepan los italianos que la Iglesia fue para ellos en el pasado y será en lo porvenir abundante manantial de beneficios. Por ello nos hemos resuelto comunicaros nuestro sentir sobre asunto tan grave, dejando su cumplimiento a vuestra discreción. Asumiendo, como ya he citado antes, que la primera ley de la historia es no mentir, la segunda no temer decir la verdad, la cita de Cicerón, y además que el historiador no dé lugar a que se sospeche de él ni por animosidad ni por adulación, León XIII ordenaba que en adelante se permitiese utilizar todos los recursos que los archivos y bibliotecas pontificios ofrecen para el fomento de la religión y de los buenos estudios. Y con este mismo fin declaramos hoy que para realizar estas empresas históricas nuestra Biblioteca Vaticana proveerá de los oportunos materiales. Como ocurre siempre, los archivos son la cenicienta del patrimonio cultural. La Biblioteca Vaticana es muy cookie, con muchos códices miniados, muy bonitas, muchos impresos, pero claro, los archivos muchas veces pues, son documentos que a los que nos gustan estas cosas nos llaman la atención, pero son poco llamativos. Conviene recordar que los fondos del Archivo Vaticano no se abren a la consulta por años, como ocurre con los archivos civiles, sino por pontificados. En el discurso de Benedicto XVI, que tuvo lugar en el 2006, precisamente en una visita suya al Archivo Vaticano, el Papa Emérito señalaba cómo durante su pontificado se habían abierto los fondos del periodo de Pío XI, es decir, 1922 a 1939, y dio orden entonces desde 2006, para que se fuesen clasificando los fondos del pontificado de Pío XII. El Papa Francisco se hizo eco de esta medida en el discurso que dirigió a los oficiales del Archivo Vaticano el 4 de marzo de 2019, apenas 2 días después de que se cumplieran 80 años de la elección de Pío XII. Aprovechando esa coincidencia, el Papa Francisco recordó que los fondos archivísticos del Papa Pacelli habían podido ser consultados ya en parte durante los pontificados de San Pablo VI y de San Juan Pablo II, y que el personal del Archivo Vaticano llevaba ya varios años trabajando, desde 2006, en la preparación de los fondos del pontificado de Pío XII. Y así fue. A principios de marzo de 2020 se abrieron para la consulta los fondos del pontificado de Pío XII. Yo estaba entonces allí con la cuestión de los mártires y aproveché para ir a esos días. La expectación era tremenda. Ha generado una expectativa tremenda que se había traducido en una auténtica avalancha de peticiones para realizar consultas, lo que obligó a habilitar en la web del archivo un apartado para solicitar cita previa, que todavía se mantiene.
Pero como es sabido, todo se vio seriamente afectado por la llegada de la pandemia de la COVID-19, que obligó al cierre del archivo a partir del 14 de marzo de ese año. Es decir, se abre el 2 los fondos, pero el 14 se cierra por el COVID. Después, cuando se ha vuelto a reabrir, todavía se mantienen serias restricciones en el acceso de los investigadores. Sin embargo, ello no ha sido óbice para que con un más que evidente sentido comercial se hayan publicado ya obras que se presentan como resultado de las investigaciones llevadas a cabo en los fondos vaticanos del pontificado de Pío XII, como por ejemplo el libro de David Ketzer, publicado, impreso el pasado mes de mayo y que se publicita así, en esa faja que tiene azul. En la narración de un premio Pulitzer, las revelaciones impactantes de los archivos vaticanos. Da ganas de decir, chacha. Lo mismo puede decir, ¿cómo se puede sacar? Yo lo tengo ¿Cómo se puede sacar un libro de 600 páginas cuando el archivo estaba abierto? Con esos fondos del 2 de marzo al 14. Eso ni que tuviera una compañía de, perdón por la palabra, negro o subsaharianos trabajando para él. Imposible. Lo mismo podría afirmarse, al menos en parte, de un libro anterior de Hubert Wolf, El Papa y el Diablo, el Vaticano y el Tercer Reich, cuya publicidad anunciaba: un gran historiador lee por primera vez los documentos inéditos de los archivos vaticanos. Un libro revelador. También, chacha. Por lo tanto, habrá que esperar más tiempo para poder sentir el presunto impacto que dice el libro de Ketzer, y que en gran parte ya es conocido por la publicación de otros fondos documentales de ese periodo convulso, el pontificado de Pío XII, al que haré referencia más adelante. En el fondo de este proceso de apertura de los fondos archivísticos del pontificado de Pío XII está la polémica que envuelve su figura, sobre todo en relación a su actuación frente a la Shoah o exterminio de los judíos por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El proceso normal de apertura de fondos se ha visto acelerado en el caso del Archivo Vaticano por el deseo de San Pablo VI, de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco, con el fin de dar una respuesta objetiva, con base documental, a una campaña orquestada para denigrar la figura del Papa Pacelli, cuyo lema, tomado de la Carta de Santiago, Opus Justitiae Pax, o la paz es fruto de la justicia, no se cumple precisamente en él, al negársele desde distintos a priori ideológicos un juicio justo y por lo tanto su egregia figura pueda ser analizada con la paz y la serenidad que la hermenéutica histórica exige para conocer la verdad de lo realmente acontecido. Hemos podido asistir cada cierto tiempo a sucesivas campañas de descrédito de Pío XII, que se sustentaban en afirmaciones gratuitas que no tenían apoyatura documental alguna. Recuerdo todavía en España la polémica que suscitó hace unos años el estreno de la película Amén del director griego Costa Gavras, que por si no lo sabéis no está entre las 100 mejores películas de la historia del cine, a pesar de que Prisa y Canal Plus entonces y El País en que se dedicaron a darle a la cosa publicidad. Esta película, que no va a pasar a la historia del cine por su calidad cinematográfica, sin embargo, sí va a pasar por ser un burdo ataque frontal al Papa Pacelli. Además de acusar a Pío XII de haber mantenido un silencio cobarde ante el holocausto judío, su figura es presentada de una forma patética, con unos ribetes propios de un angelicalismo bobalicón. Conviene recordar que Costa Gavras no ha hecho sino llevar a la pantalla la obra teatral que tenéis a la derecha, que es donde empieza todo, donde empieza toda la campaña contra Pío XII. Una obra de teatro, no un documento histórico, no un análisis documental, no, una obra de teatro. O sea, ¿cómo se puede sustentar y descalificar a una persona por una obra de teatro? Esa obra de teatro es El Vicario, que se estrenó en 1963 y que es obra de Rolf Hochhuth, que murió hace apenas un año, un autor alemán, del que no se conoce más obra que esta. No se conoce más que esta, pero la ha sacado partido, la verdad es que la ha sacado partido. Con esta obra de teatro se empieza en Occidente la leyenda negra contra el Papa Pacelli. Para que os hagáis una idea, en los países del otro lado del telón de acero, esta campaña ya había empezado en los años 50 y alcanzó su momento álgido con el estreno del Vicario, que se convirtió en un elemento fundamental de la propaganda antirreligiosa de los sistemas comunistas.
Por ejemplo, en uno de los países donde hubo una más feroz persecución religiosa, como Checoslovaquia, el gobierno obligó a los teatros de todas las ciudades a incluirla en sus carteleras, con el objeto de desacreditar a la Iglesia católica. Rolf Hochhuth, que era un converso porque en su juventud había militado en la juventud hitleriana, tuvo todo un proceso de evolución ideológica que le llevó a convertirse en un marxista puro y duro. Y, en definitiva, hizo posible que esa obra se convirtiese en un instrumento de los regímenes comunistas para trasladar a Occidente su campaña contra Pío XII. La mejor forma de combatir a quien era considerado como la bestia negra del comunismo era desacreditarlo como si fuese un burdo filonazi. Pero los hechos históricos hablan por sí mismos. Y aquí lanzo yo unas preguntas. Si las acusaciones, que no han encontrado respuesta, esas preguntas. Si las acusaciones contra Pío XII fuesen ciertas, ¿cómo es posible que desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la representación de esta obra del Vicario en 1963, es decir, 18 años, ningún contemporáneo de aquellos acontecimientos hubiese hecho reproche alguno a Pío XII, sino todo lo contrario? El mismo mundo judío se hubiese prodigado en agradecimiento al llamado Papa de los Judíos. ¿Cómo se concilian estas acusaciones con el hecho de que el Congreso Mundial Judío donase a Pío XII al finalizar la guerra más de $1 millón al cambio actual para demostrar, cito textualmente, la gratitud del pueblo judío por todo lo que había hecho en su favor? ¿Cómo entender que el rabino de Nueva York, David Daley, declarase que durante el siglo XX el pueblo judío no tuvo un amigo más grande que Pío XII? ¿Cómo se explica que el rabino mayor de Roma, Israel Zolli, se convirtiese al catolicismo en 1944 y se pusiese el nombre de Eugenio en honor y agradecimiento al Papa Eugenio Pacelli por lo que había hecho con su pueblo? Se podrían seguir añadiendo más testimonios. La acusación de que Pío XII guardó un silencio cómplice no se sostiene, ni el mundo lo percibe así. La editorial del New York Times del 25 de diciembre de 1941 afirmaba claramente: Pío XII es casi el único gobernante que queda en el continente europeo que se atreve a levantar la voz contra el nazismo. Ni tampoco el mundo judío. Yo vi anoche por segunda vez la película Múnich de Steven Spielberg, por aquello de que como venía hoy a hablar de esto, pues digo, mira, la ponían en la tele, digo, voy a verla, aunque ya la había visto. Está muy bien sobre la venganza de los que habían organizado la matanza de los deportistas olímpicos en la Olimpiada de Múnich de 1972. Y aparece Golda Meir, que entonces era la primera ministra. Cuando muere Pío XII en 1958 es ministra de Asuntos Exteriores de Israel y dijo textualmente con motivo de la muerte del Papa Pacelli: durante 10 años de terror nazi, cuando nuestra gente atravesó los horrores del martirio, el Papa alzó su voz para condenar a los perseguidores y se conmiseró con sus víctimas. La Fundación Interconfesional Pave the Way anunció en 2009 su intención de proponer al Yad Vashem, el Memorial del Holocausto de Jerusalén, que se le confiriera a Pío XII el título de Justo entre las Naciones. Y el Papa había hablado ya. Hay dos momentos importantes en que habla de manera muy clara contra la ideología nazi, lo que supone de nocivo y de peligroso para la paz del mundo. La primera vez fue apenas elegido Papa en su primera encíclica, ya sabéis que siempre es la encíclica programática, Summi Pontificatus, en la que cuestionaba de raíz la filosofía nazi al remarcar de manera repetida la unidad de la raza humana. Cuando podáis leer el texto completo, pues leeréis los párrafos de la encíclica. Ante la lectura de los párrafos de esta encíclica cabe preguntarse si el Papa no usaba un lenguaje demasiado abstracto. Podríamos decir que sí, que el Papa, en cierto modo, utiliza un lenguaje abstracto, pero se entendía. Se entendía porque la encíclica se prohibió en Alemania. Las SS requisaron todos los ejemplares impresos que había en territorio alemán y los aliados lanzaron 88.000 copias desde los aviones de la encíclica del Papa. La señal de que se entendía perfectamente a quien quería entender. Otro texto famoso es el radiomensaje de Navidad de 1942, que precisamente tergiversa y ridiculiza de una manera burda a Costa Gabras en su película.
Ahí el Papa se pronunció en contra de los regímenes totalitarios y denunció la muerte de miles de personas en razón de su nacionalidad o de su raza. Si el Papa se centró en el plano doctrinal y moral sin adentrarse en la denuncia política, fue porque tenía clara conciencia de que una mención expresa a Alemania o a los judíos hubiese agravado la persecución de católicos y hebreos en los territorios ocupados. No puede perderse de vista que, a diferencia de otros gobiernos, la Santa Sede no hablaba desde fuera, como podían haberlo hecho los gobiernos aliados. Estados Unidos no lo hizo nunca. El único que se pronunció claramente a favor de los judíos fue Churchill, que le tenía mucha simpatía, el único. Roosevelt no dijo nunca, jamás, nada. Aunque en la correspondencia que está publicada, la correspondencia con Pío XII, el tema de los judíos aparece. La correspondencia de Roosevelt era una correspondencia privada porque no había relaciones diplomáticas a nivel pleno, había solamente un representante personal del presidente. La Santa Sede tenía en Estados Unidos un delegado apostólico. Hay un ejemplo, ¿no?, que es el caso holandés, cuando la jerarquía católica de Holanda se quejó públicamente en 1942 del trato que se daba a los judíos. La respuesta nazi fue masacrar a todos los que quedaban y llevarse a los campos de concentración a aquellos que, incluso siendo judíos de raza, eran ya católicos de religión. Entre ellos una tal Edith Stein, filósofa nacida en Wrocław, en Breslau, que se había hecho católica, había ingresado en el Carmelo Descalzo y había tomado el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, hoy Santa Teresa Benedicta de la Cruz. En realidad, la estrategia de Pío XII fue similar a la de la Cruz Roja Internacional, con sede, no lo olvidemos, en una Suiza neutral. Renunciaron a las denuncias públicas políticas por considerarlas eficaces y hasta contraproducentes para centrarse en la acción concreta. Y el hecho es que Pío XII ordenó, y no solo permitió, como parece sugerir la película, el refugio de los judíos perseguidos en las instituciones católicas. Según datos proporcionados por el diplomático Israel Pinchas Lapide, se estima en 860.000 los judíos salvados de la muerte por la Iglesia católica. El padre Pierre Bled, al que no haré referencia, en un libro que tiene donde resume todo su trabajo sobre este tema, Pío XII y la Segunda Guerra Mundial, calcula que las acciones que llevó a cabo la Santa Sede por indicación directa de Pío XII o sencillamente como política que siguió la Santa Sede en la Segunda Guerra Mundial salvaron la vida alrededor de 1 millón de judíos. Y tenemos ejemplos muy concretos, uno de ellos del que se ha hecho incluso una película. Ángel Sambriz, el llamado Ángel de Budapest, era el encargado de negocios de la embajada española en Budapest. Y él mismo en su memoria narra cómo el entonces nuncio apostólico en Budapest, Angelo Rota, era el que coordinaba con el resto de embajadores que querían colaborar todas las operaciones destinadas a conseguir salvoconductos que permitieran a los judíos húngaros huir de Hungría. En el caso concreto de Ángel Sambriz, que terminó sus días como embajador ante la Santa Sede por su deseo de estar precisamente cerca del Papa, pues él lo que hizo fue buscar y cambiar documentos para que los judíos apareciesen como judíos sefardíes, por lo tanto descendientes de españoles, y se pudiera darles a ellos el pasaporte español, que también se hizo, aunque a eso la memoria histórica parece desconocerlo. Juan Jesús, no eres tú solo el que le falla la memoria, hay más gente que le falla la memoria, A mí también, no te preocupes. No hay que olvidar otro motivo, que aquí, esto a mí me van a declarar algún día personaje non grato, y yo creo que por lo que he escrito, a veces, y he hablado pues como el Mossad nos está oyendo en estos momentos, nos está oyendo perfectamente el servicio secreto israelí, pues cuando las veces que he ido a Tierra Santa me han dado por saco todo lo que han podido. Don José Antonio es testigo, que hemos ido 2 veces a Tierra Santa juntos y a lo único que paraban y metían en la comisaría era mío. Pero en fin, ¿cuál es el motivo? Que en el fondo también explica, por un lado está el comunismo, ¿no? Pero por otro lado, ahora ¿quién queda? Pues quedan los judíos, quedan los judíos. El 2 de abril de 1947, y dada la situación de violencia imperante, Gran Bretaña admitió su incapacidad para mantener su mandato de gobierno sobre Palestina y lo transfirió a la ONU.
El 29 de noviembre de 1947, a través de la resolución 181, la Asamblea General aprobó la división de Palestina en dos estados independientes, el Estado israelí y el Estado palestino, pero unidos económicamente. La Santa Sede, que en 1948 había establecido una delegación apostólica en Tierra Santa con sede en Jerusalén, que se mantiene todavía, Santa Sede tiene una delegación apostólica en Jerusalén ante la autoridad palestina y tiene una nunciatura apostólica en Tel Aviv ante el Estado de Israel. Después de que Israel en 1980 declaró que la capital era Jerusalén en contra de las resoluciones de la ONU, y algunos países, empezando por Estados Unidos, cambiaron la embajada a Tel Aviv. La Santa Sede la sigue manteniendo a Jerusalén la cambiaron. La Santa Sede la sigue manteniendo en Tel Aviv, porque considera que es una ocupación ilegal y una declaración ilegal el convertir Jerusalén en capital del Estado de Israel. Y aquí viene todo esto. Si no la dan a la entrada, la dan a la salida. La Santa Sede, como digo, afirmó entonces en 1948 que la división en dos estados de la antigua Palestina constituía un reconocimiento internacional del valor universal de los santos lugares, los libraba del condicionamiento de cualquier poder estatal, los hacía el centro de una organización autónoma que habría vivido en función de ellos y podía, en fin, ofrecer alguna garantía para el desarrollo de las comunidades cristianas y de la católica en particular, que, como sabéis, desde esa época a hoy ha bajado de una manera absolutamente terrible. Yo ahora, la última vez que fui a Tierra Santa no pertenecía a la Orden del Santo Sepulcro, que tiene como misión preservar y fomentar la presencia cristiana en Tierra Santa, con lo cual la próxima vez que vaya a Tierra Santa, pues todavía me van a dar más la vara. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión, presidente del Comité Ejecutivo de la Agencia Hebrea, proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Fue reconocido inmediatamente por Estados Unidos y por la Unión Soviética. En Tel Aviv se constituyó un gobierno provisional con Ben Gurión como primer ministro y otros miembros del Ejecutivo de la Agencia Hebrea en los ministerios más importantes. Las primeras elecciones se realizaron en enero de 1949. El gobierno de Israel, en contraste con la ONU, declaró el 2 de agosto de 1948 Jerusalén Occidental como territorio ocupado por Israel. En este contexto, Pío XII intervino con una encíclica, firmada el 24 de octubre de 1948 con el título I Multiplicibus Curis, subrayando la importancia, cito textualmente, de un régimen internacional jurídicamente establecido que garantizase la protección de los santuarios y el libre acceso a los lugares santos, la libertad de culto para las diversas confesiones cristianas y el respeto de las costumbres y tradiciones religiosas heredadas del pasado. Cuando los hechos posteriores demostraron que la internacionalización era prácticamente inalcanzable, los papas y la diplomacia de la Santa Sede, sin entrar en la cuestión de la soberanía, continuaron insistiendo en la dimensión religiosa y en la preservación de la identidad de la ciudad mediante un instrumento jurídico internacional o un estatuto especial. La misma posición y reiterado esfuerzo han continuado después. Los documentos dedicados a ello, que parten del primero de 1887, que llegan hasta hoy, son muchos y han sido publicados separadamente. En todo caso, la actitud de la Santa Sede respecto a la situación territorial de Jerusalén es la misma de la comunidad internacional. La parte de la ciudad de Jerusalén ocupada militarmente en 1967 y sucesivamente anexada y declarada en 1980 capital del Estado de Israel es territorio ocupado ilegítimamente, y todas las medidas israelíes que ceden el poder de un ocupante beligerante bajo la ley internacional son por este motivo nulas. Por eso la Santa Sede no reconoció la capitalidad y la nunciatura sigue estando en Tel Aviv. Esta posición está recogida en la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU del 20 de agosto de 1980, que declara la ley fundamental israelí concerniente a Jerusalén como capital nula y vacía. De hecho, como he dicho, en 1994 se establecieron relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel. La nunciatura se estableció en Tel Aviv y allí sigue, mientras que la delegación apostólica, que es la que representa a la Santa Sede ante la autoridad palestina, sí está en Jerusalén.
Esta no aceptación de la Santa Sede, de la violación por parte de Israel del statu quo de Jerusalén, unido a la defensa que la Iglesia ha hecho del pueblo palestino, a quien ha reconocido el derecho de erigirse como Estado, según había acordado ya la ONU en 1948, están en la base de ese cambio de actitud ante Pío XII, unido al sostén que esta campaña denigratoria recibe de ciertos ambientes de la antigua izquierda, a los que pertenecen tanto Hochhuth como el cineasta Costa Gabras, que siguen sin perdonar al Papa Pacelli su lucha denodada para que el comunismo no venciese en la posguerra en Italia, lo que hubiese supuesto una ruptura del equilibrio establecido por la paz de Yalta y, consiguientemente, la posibilidad de que se reiniciase una nueva guerra mundial, esta vez ya entre Estados Unidos y la URSS. Llama pues poderosamente la atención que una obra de ficción, una pieza teatral como El Vicario, aunque esté basada en algunos personajes históricos, haya servido de base y punto de partida para una sistemática campaña bien orquestada que arroja sombra de dudas sobre la actuación de Pío XII en la cuestión judía. Para responder con objetividad a esta batería de dudas que se lanzaron y que se siguen lanzando sobre la figura del Papa Pacelli, Pablo VI ordenó en 1964, apenas un año después de que estallase la polémica con la obra de teatro de Hochhuth, la publicación de la documentación conservada en el archivo histórico de la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado. Ese archivo es un archivo distinto al Archivo Apostólico Vaticano. El archivo Vaticano, digamos, es el grande, pero luego en la Secretaría de Estado, en otro lugar distinto, en la Torre Borgia del Palacio Apostólico, está ese archivo de lo que se llamó anteriormente, hasta la Bonus Pactus de San Juan Pablo II, la Congregación de Asuntos Extraordinarios Eclesiásticos, que era el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Santa Sede. Ya San Juan Pablo II incluyó dentro de la Secretaría de Estado y estableció dos secciones. Sección primera, que es la sección, digamos, eclesial, la relación de la Santa Sede con las distintas iglesias, y la sección segunda, que era esta antigua Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, que es la relación con los estados, que es donde está José Antonio, sacerdote de Murcia, condiscípulo de don Sebastián. Evidentemente lo que interesa no es tanto la información intraeclesial, sino la diplomática, es decir, el archivo de la antigua Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. San Pablo VI encargó la selección, recopilación y edición de los documentos que recogían la actuación de la Santa Sede durante la Segunda Guerra Mundial a 4 historiadores jesuitas vinculados a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El padre Pierre Blet, francés, biprofesor de Historia Contemporánea, ya falleció todos, Angelo Martini, italiano, Burkhard Schneider, alemán, y Robert Graham, de Estados Unidos. Tras un ingente trabajo, fueron apareciendo a partir de 1965 los 11 volúmenes de esta colección, distribuidos en 11 tomos, cuya edición finalizó en 1981 y que en la actualidad se pueden consultar en Internet en formato PDF en la página de la Santa Sede. El examen atento de los documentos publicados en esta colección permite deducir con claridad que la Santa Sede no permaneció indiferente ante la Segunda Guerra Mundial, sino que intentó por todos los medios posibles hacer frente al desastre humanitario que supuso esta contienda, ayudando a las víctimas, entre las que se encontraban los judíos. Pero ha vuelto de nuevo la actualidad de los fondos del Archivo Vaticano. Evidentemente, la colección Actes et Documents du Saint-Siège relatifs a la Segunda Guerra Mundial no recogía toda la documentación del periodo de Pío XII, compuesta por 16 millones de documentos. Pío XII era de los de la Papelorum Progressio, era un hombre de curia, se sentaba, empezaba a escribirle, y por lo tanto su pontificado ha generado una documentación tremenda. Esos 16 millones de documentos, divididos aproximadamente en 700 cajas, están fundamentalmente nutridos de la correspondencia con el cardenal secretario de Estado, el cardenal Luigi Maglione, el secretario de Estado primero que heredó de Pío, que nombró él recién elegido papa y que estuvo hasta que murió, luego ya no nombró secretario de Estado, sino que el sustituto, Monseñor Montini, era el que le ayudaba. Y luego también la correspondencia de las distintas nunciaturas y delegaciones apostólicas.
Por su interés para conocer también la implicación de Pío XII en la suerte de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la Secretaría de Estado empezó a digitalizar el llamado Fondo Hebrei, es decir, judíos, del archivo de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, que es accesible a Internet desde el pasado 23 de junio. El Fondo Hebrei recoge fundamentalmente las peticiones de ayuda dirigidas a Pío XII por judíos de toda Europa, tras el inicio de la persecución nazi y fascista. No hay que olvidar que en 1937, emulando a Hitler, Mussolini aprobó unas leyes raciales también durísimas, tremendas. Esas peticiones provenían tanto de judíos bautizados como de judíos no bautizados. Esta interesante fuente documental consta de un total de 170 volúmenes que recogen casi 40.000 expedientes, de los que actualmente son accesibles por Internet el 70% del material. Como veis, se puede consultar hasta la caja 100, de 170 cajas hasta la caja 119, pero sí, se están ya terminando de digitalizar y pronto estarán en la red el 30% del material que aún falta. Este fondo se originó tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando la entonces Sagrada Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios encargó a un diplomático la tarea de atender las peticiones de ayuda que llegaban al Papa desde toda Europa, con el objeto de prestar toda la ayuda posible. El responsable de esa gestión fue Monseñor Angelo Dell'Acqua, que había sido colaborador del delegado apostólico de la Santa Sede en Turquía, un tal Angelo Giuseppe Roncalli, que terminó siendo San Juan XXIII, y que posteriormente, cuando en 1953 Pío XII nombra a Giovanni Battista Montini, arzobispo de Milán, lo sustituyó como sustituto de la Secretaría de Estado. Luego Montini, ya Pablo VI, lo nombró cardenal y vicario suyo para la ciudad y la diócesis de Roma. ¿Qué tipo de documentos se conservan en este fondo? Son fundamentalmente peticiones de visados, de pasaportes para emigrar a América, solicitudes de refugio o de reencuentro con un familiar, de liberación de detenidos, de traslado de un campo de concentración a otro, peticiones de noticias sobre personas deportadas o cuestiones más básicas como el simple suministro de alimentos o de ropa o sencillamente de dinero. Cuando llegaba a la Santa Sede una petición, se abría un expediente que, una vez ultimado, se conservaba en la serie Hebrei, judíos. Se activaban entonces los canales diplomáticos para intentar prestar toda la ayuda posible, teniendo en cuenta la complejidad de la situación política a escala mundial. El poder conocer con nombre y apellidos a los algo más de 4.000 judíos que solicitaran ayuda al Papa durante estos años aciagos ha hecho posible que se pueda confeccionar lo que algunos estudiosos han dado en llamar la lista Pacelli, haciéndose eco de la otra más famosa y cinematográfica lista de Schindler. Veamos algunos ejemplos. Esa es la carta de la señora Flora Polak, residente en la antigua Yugoslavia de más de 80 años, que le escribe al Papa con la ayuda del obispo de Ljubljana. Se dirige a la Santa Sede para solicitar que le ayudase a obtener un permiso para viajar a Italia, donde vivía su hijo, el doctor Pablo Peto, que estaba internado en la provincia de Como. Al llevar tiempo sin saber nada de la señora Pola, su hijo temía que hubiese sido detenida y llevada a un campo de concentración. Por ello, la Santa Sede le pedía al arzobispo de Zagreb, hoy beato cardenal Alois Stepinac, murió en prisión por los comunistas, lo detuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, le hicieron un juicio falso, como le hicieron al cardenal Wyszynski, al cardenal Vicenzi en Hungría, y murió en la cárcel. Pues le pedía a Santa Sede al arzobispo cardenal de Zagreb, Alois Stepinac, que hiciese todas las indagaciones necesarias para conocer el paradero de la señora Flora. Otro documento es la carta que Natale y Giuseppe Privitera, que eran hijos de Gregorio, católico, y de Clelia del Vecchio, judía, nacidos respectivamente en 1910 y 1915 y bautizados el 10 de junio de 1939 por su propia voluntad, se veían constreñidos por las leyes raciales italianas de 1937 y querían emigrar, por lo que pedían ayuda, simplemente ayuda económica, a la Santa Sede para poder viajar a Brasil. Finalmente pudieron marcharse a Brasil. Algunas de las peticiones eran inviables, como la solicitud de Michele Puritz,
que dirigió entonces una carta al secretario de Estado de la Santa Sede, es anterior a 1939, el cardenal Eugenio Pacelli, para que se le concediese el pasaporte vaticano. Lo tenéis subrayado. Mi permetto pertanto inoltrare la presente istanza affinché mi venga concesso il passaporto della città del Vaticano o documento equivalente. El problema es que la concesión del pasaporte vaticano está muy restringido, no a todos los que trabajan en la Santa Sede, sino sencillamente, fundamentalmente al personal diplomático, y está regulado por los acuerdos lateranenses con Italia, lo cual pues hacía prácticamente imposible que tal y como lo que pedía se le pudiese conceder, a pesar de que presentaba la petición con el aval manuscrito dirigido a Monseñor Montini, secretario de su eminencia el cardenal Pacelli de la Ciudad del Vaticano, el futuro Pablo VI. Pues vamos a ir concluyendo ya. Es una foto que representa la sala de audiencia de Castel Gandolfo llena de refugiados. La Iglesia, con el patrimonio cultural que como consecuencia de la inculturación de la fe ha generado a lo largo de los siglos, y especialmente con la documentación que ha producido y recibido y que refleja, como afirmaba San Pablo VI, el transitus domini, el paso del Señor por el mundo y por la historia, debe desarrollar su diaconía de la verdad, que nunca debe ser oscurecida o atenuada por a prioris ideológicos, ni de un signo a favor ni de otro en contra, porque eso produce una brecha, lo digo por la conferencia del ACI, una brecha intencionada entre la realidad y lo que se afirma que ocurrió. Como afirma acertadamente un teólogo ya difunto, que no es de mi especial devoción precisamente, pero que es inteligente y por lo tanto dice cosas serias, también ha hecho muchas tonterías, Hans King, pues dice Hans King, no solo rechazo la visión optimista y armonizadora de la historia de la Iglesia, sino también la interpretación de la historia marcada por el odio y el afán de denuncia que pone a la Iglesia de vuelta y media. Así pues, no simpatizo con los admiradores acríticos, ni con los críticos guiados por el resentimiento, ya que los unos y los otros no quieren ver más que una cara de la Iglesia. Más bien abogo por el esfuerzo de la matización, pues la historia de la Iglesia, como la de todas las grandes instituciones, es ambivalente, y yo añadiría como el ser humano, paradójica. El valor de la historia de la Iglesia radica no solo en que descubre la rica gama de posibilidades de la existencia cristiana, sino también en que se enfrenta con lo humano de la Iglesia, con el problema del poder, del pecado, de la deficiencia, de la falibilidad. A pesar de que en siglos pasados no faltaron teólogos que identificaron a la Iglesia con el reino de Dios, sabemos, como constata, este sí es teólogo de mi devoción, San John Henry Newman, que tal identificación es hoy inaceptable. En los Evangelios, decía Newman en su gramática del asentimiento, leemos claramente que la historia del reino de los cielos comenzará con el sufrimiento y la santidad, pero con la misma claridad se lee que también estarán presentes la traición y el pecado. Es decir, que existirán en todos los tiempos hombres píos y santos, y la santidad es y siempre ha sido la vida y la sustancia y la simiente del reino divino. Sin embargo, habrá también muchos hombres, es más, su cantidad será mayor, que darán escándalo en vez de defender la fe. Sin duda alguna, no me quedo con estos segundos hombres entre los que yo me cuento, sino con los primeros a los que hacía referencia mi querido, admirado John Henry Newman, esos hombres píos y santos. Precisamente, uno de ellos llevaba ese nombre, Pío XII, Eugenio Pacelli, Papa de 1939 a 1958. La apertura de los fondos del Archivo Vaticano de este amplio arco cronológico ayudará sin duda para que quien tenga honradez intelectual pueda situar en su contexto preciso a este gran Papa, conociendo con certeza documental su actuación en aquella difícil y trágica hora del mundo. Somos conscientes de que, como atinadamente escribió Simone Weil, hay que hacer un esfuerzo para expresar lo verdadero, también para captarlo. Lo falso, o al menos lo superficial, se expresa y se recibe sin esfuerzo. Ahí están los programas de Telecinco, sin ir más allá. Y por ello es posible que, sin cuestionamiento alguno, la caricatura de una persona reflejada en una simple y mala obra de teatro se eleve sin problemas a la categoría de verdad histórica y se mantenga y se repita. Hoy en día, desde a prioris ideológicos descalificadores,
se deforma la realidad histórica sin recurrir a las fuentes documentales que permiten reconstruir lo que fue el pasado. Por ello, el patrimonio archivístico de la Iglesia debe convertirse en un instrumento al servicio de la diaconía veritatis, del servicio de la verdad, pues así se podrá hacer realidad lo que otro pensador a quien yo le profeso gran devoción, Blaise Pascal, expresó atinadamente en sus pensamientos, y sólo entonces la historia de la Iglesia podrá ser propiamente llamada la historia de la verdad. Muchas gracias. Ilustrísimo señor director del Instituto Teológico San Eufrasio, José Antonio, ilustrísimo rector del seminario, de nuestro seminario de Inmaculada y San Eufrasio, queridos formadores, profesores y demás miembros del claustro, personal de paz de nuestro centro, querido Francisco Juan, profesor y ponente de esta excelsa y magnífica e interesante lección inaugural sobre el Archivo Vaticano que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias. Queridos seminaristas, alumnos y alumnas, buenas tardes ya a todos y gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias. Voy a intentar ser lo más breve que pueda en mi intervención, pero no puedo menos que felicitaros y felicitarnos por este nuevo camino que hoy emprendemos, bajo el nombre del Instituto Teológico San Eufrasio de nuestra diócesis de Jaén, que alberga esta casa de la Iglesia y que nace con la pretensión de ser, y eso es un gran empeño con el cual yo también inicio mi ministerio episcopal entre vosotros, el corazón de la formación teológica en nuestra diócesis, con una mirada abierta a toda la sociedad jienense y en diálogo con otros entes del saber, en diálogo con todos aquellos con los que podamos, dicho de alguna manera, dialogar. No solo a los seminaristas que ya se formaban en estas aulas, sino a todos los que tienen sed de Dios y quieren profundizar en su conocimiento a través de estudios de teología. Nuestro centro tiene que ser un centro totalmente abierto. Y abierto a todos. Y en ese estar abierto a todos, pues también se ha ofrecido la posibilidad me han pedido 2 obispos de África, la posibilidad de que algunos seminaristas de África, especialmente de Tanzania, pues me han pedido 3 becas. Bien, nosotros hemos visto los acuerdos, hemos visto un convenio que ya con una diócesis, con un obispo, el obispo de la diócesis de Bunda, en Tanzania ya se ha realizado, y por lo tanto un seminarista ya con los estudios terminados en filosofía, este obispo quiere que sus seminaristas terminen primero filosofía allí y luego completen la teología pues en alguna diócesis europea, en este caso española, como puede ser la nuestra. Y otro obispo de una diócesis vecina pues también me ha pedido que 2 becas para 2 seminaristas, y bueno, pues estamos en los trámites. Yo ya le he respondido al obispo pidiéndole todo lo que nuestra diócesis exige, bien cerradito, para que luego en ningún momento haya ninguna complicación, pero sí bien preparado, y estoy a la espera ya si es que el obispo ese acepta pues las condiciones que yo y la diócesis le exponemos para que sus seminaristas, 2 seminaristas, puedan estudiar aquí durante 5 años, exclusivamente 5 años, porque este sí me pide
que vengan ya con el curso propedéutico terminado. Por lo tanto, nuestro centro también, a través de esta ayuda caritativa, de este servicio a nuestras iglesias necesitadas, a nuestras iglesias hermanas, pues se pueda abrir y pueda ofrecer un hermoso servicio. Un centro, por tanto, abierto ya no solamente a la sociedad jienense, abierto a nuestra Iglesia española, sino un centro también abierto a la Iglesia universal. Es verdad que no podemos tener y tirar cohetes en cuanto a las becas, solamente ya nos pasamos porque en el convenio solamente ponemos, como en otras diócesis, que solamente pues un 6% podemos ofrecer dentro de lo que son la realidad del seminario que haya en nuestra diócesis. Un 6% podemos ofrecer pues para que sea becado. Bien, nos hemos pasado un poquito, porque tampoco, pero bueno, era conveniente hacer este esfuerzo. Este camino que hoy emprendemos de forma oficial tuvo una génesis en marzo, como bien ha dicho don José Antonio, hace ya casi 7 meses, cuando firmé el decreto de elección de este Centro de Estudios Teológicos correspondientes al bachiller en teología, a la formación reglada teológico-pastoral en nuestra diócesis. Un recorrido que, aunque corto, también nos ha ido proporcionando a lo largo de estos meses grandes satisfacciones en el proceso. Satisfacciones que se ha referido don José Antonio, pero que yo también ahora quiero nuevamente resaltar. La primera de ellas, saber que contamos con un equipo de profesores y formadores con una gran formación y solvencia. En mi entrevista con el rector y con el decano de la facultad, el rector de la Loyola y la Facultad de Teología de Granada, Gonzalo, pues la verdad es que eso me lo subrayaron, cosa que yo agradecí y la verdad pues que me hizo sentir muy dichoso. E incluso el hablando con el rector del Colegio de Roma, el Colegio Español de Roma, pues también como el rector e incluso los formadores, los que están allí, los operarios, pues como también pues ellos hablando sobre todo con Jesús, con el rector, pues e incluso con anteriores rectores que han pasado por allí no hace tanto, pues me decían cómo la diócesis de Jaén ha dejado un gran marcado, una huella bien marcada en su paso por Roma y con qué nivel han llegado allí los estudiantes para afrontar los estudios que nuestra diócesis les han pedido. Por lo tanto, pues también, pues ¿qué queréis que os diga? Pues uno se siente dichoso y agradecido. Bien, pues hombres, en cuanto a los profesores, me estoy refiriendo, y formadores, hombres preparados y comprometidos con ganas de transmitir sus conocimientos en teología, su preparación. Nuestra preparación es grande, pero también vuestra experiencia de Dios, porque solo se puede amar lo que se conoce, lo que los convierte en los mejores, os convierte en los mejores para impartir estas materias. También uno de los deseos es pues ponernos por delante en cuanto al profesorado esos retos que tenemos que tener pues para ir pues aumentando nuestra formación y viendo cómo podemos ir elevando el nivel pues de nuestros conocimientos para mejor también seguir sirviendo en el mundo de hoy a nuestra Iglesia. La segunda satisfacción llegó a los pocos días de ese decreto de elección y fue la afiliación canónica de este instituto a la Facultad de Teología de Granada, con la que esta diócesis lleva un recorrido conjunto de más de 80 años y que ahora se convierte en el alma mater de este centro. Quiero en esta inauguración de curso mostrar
El mayor de mis agradecimientos a la facultad, a la acogida, a la Facultad de Granada y por ende a la Universidad Loyola a la que pertenece, especialmente al señor rector, a don Gabriel Pérez Alcalá, que tan deliciosamente me acogió el día que fui a verle, a entrevistarme con él, y al señor decano de la Facultad de Teología, don Gonzalo Villagrán Medina. Con esta afiliación, unimos aún más esos lazos que ya existían y conseguimos que las personas que se formen en el Instituto San Eufrasio obtendrán no solo el mejor magisterio, sino además una titulación reglada por un centro tan prestigioso como es la Loyola. Y la tercera satisfacción vino en agosto, hace tan solo unas semanas, a finales de agosto, 1 de septiembre, desde la Santa Sede, cuando desde la Congregación para la Educación Católica aprobaban los estatutos del Instituto Teológico de Jaén y el reconocimiento oficial de la afiliación a la Facultad de Teología de Granada. Lo que, queridos hermanos, supone una legitimación importante a este centro de estudios diocesanos que otros centros teológicos han tardado algunos años para alcanzarla. Por tanto, pues todos nos tenemos que felicitar por este recorrido tan fácil como nos ha sido. Y eso, sin más, alguno me decía, oye, aquí algo se habrá hecho. Digo, no, lo hemos hecho entre todos, porque todo esto ha salido bien, porque todos lo hemos hecho bien, empezando por el informe que se hizo desde un principio y pasando pues por las distintas entrevistas que quizás el obispo y el director pues también ha tenido, pero especialmente por el gran ambiente y por la decisión que desde el primer momento había de que en nuestra diócesis permaneciera el instituto, el Centro de Estudios Teológicos y en este caso el Instituto Teológico San Eufrasio. Y la última de las satisfacciones, la que me ensancha el corazón y que viene aparejada con la creación de este centro, es la de corroborar una vez más que esta diócesis es una diócesis viva. Una diócesis viva. Es la de saber que son muchos los hombres y mujeres de Jaén que quieren formarse en teología, desde cualquiera de las formas que se imparten en este Instituto Teológico San Eufrasio, ya sea en el bachiller, ya sea en los cursos de Biblia, en los cursos de fundamentos cristianos, a través de la DECA, etc. Eso solo puede significar una cosa, y es que Dios está en el centro de nuestras vidas y que nuestra alma tiene la necesidad de acercarnos más a Él, también a través del conocimiento. Porque quien llama a la puerta del Instituto Teológico, en la mayoría de los casos, compagina su actividad laboral. Quien llama, en cuanto a todo este espectro que he presentado y que también el director decía al principio, quienes llaman, aparte de los seminaristas, compagina su actividad laboral, su vida familiar y su vida en la parroquia con esta formación, y eso tiene doble mérito. Deseo, para finalizar, que los próximos 9 meses este centro dé frutos, que los conocimientos que se impartan sirvan para crecer en sabiduría y en amor a Dios, como queda dicho, que sus clases sean apasionantes, que los que paséis por ellas apuréis la última de sus lecciones, con ese objetivo y ese deseo que decíamos en la Eucaristía, desear tener la misma mente que Cristo, como nos decía Pablo.
para que también os hagan crecer como verdaderos discípulos misioneros de Cristo. Deseo que en estos pasillos, en esta casa de la Iglesia, en este instituto, se camine juntos, en sinodalidad, profesorado y alumnado, personal de servicios, aquellas personas que tan deliciosamente nos están atendiendo, porque la meta es común, y también unidos a toda nuestra Iglesia diocesana, buscando la conversión pastoral que necesitamos para que en toda nuestra tierra jienense se conozca la buena nueva traída por nuestro Señor Jesucristo. Deseo que sea un curso fructífero y feliz, marcado por el trabajo y las ganas de aprender, y que San Eufrasio, primer apóstol en estas tierras, nos ayude a todos, os ayude a todos en este curso que hoy, de forma oficial, ahora ya empezamos. Queda, por tanto, inaugurado el curso 2022-2023 del Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén. Felicidades y enhorabuena.